Excelente, sí. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es una bendición tenerles aquí esta noche. También bienvenidos a los que están asistiendo por la grabación. Am, es una bendición tener esta oportunidad con la tecnología de seguir este curso por las grabaciones también. Am, Excelente. Hoy vamos a continuar con nuestro curso. Tenemos la última semana de nuestro curso. Esta semana, las lecciones 7 y 8. Esta noche tenemos la lección 7 y estamos en Filipos con um, Pablo y algunos creyentes ahí en Filipos. Vamos a hablar de esta historia de Hechos 16, 11 a 40. 11 a 40. Entonces, empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. Ok, muy bien. Esta noche tenemos dos objetivos. Empezamos con el método de las 4C, el estudio de Hechos 16. Am, y después, luego tenemos el objetivo de explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Entonces, sí, eso es la pregunta del proyecto final, lo que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poco más en la segunda parte de la lección de esto. Pero empezamos con el estudio de la historia esta noche, Hechos 16. Estamos en Filipos y recordamos que Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Entonces, para nuestro um, juego de memorización, para nuestro captar hoy, vamos a hacer este juego de memorización de este versículo famoso, la famosa declaración del apóstol Pablo acerca de este poder, el poder del Evangelio. Y vamos a empezar con esta captar en un minuto. Voy a explicarlo para ustedes. Es un poco diferente. am, y sí, estoy anotando que otros están llegando. Excelente. Bienvenido. Bienvenido Miguel y también José María. Muy bien. Ok. Entonces, para este juego, es otra opción para introducir una historia y vamos a hacerlo esta noche. Cada vez, con cada pantalla, voy a quitar algunas palabras de este versículo y vamos a leerlo juntos, ustedes con sus micrófonos apagados, y yo, am, para todos, para que todos puedan escuchar, pero ustedes también en sus casas pueden leerlo también, sin algunas palabras para memorizarlo. Tal vez ya tienen este versículo memorizado, pero vamos a hacer esto esta noche como el captar. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, continuamos con este versículo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y continuamos diciéndolo juntos. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder.
Es de poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Voy a poner todos en mudo porque es un poco más difícil hacerlo juntos, todos con los micrófonos abiertos, pero sí, ustedes pueden hacerlo en sus casas. Excelente. Otra vez, no me avergüenzo Me del avergüenzo del Evangelio, Evangelio pues porque es es... poder de Dios. Un momento. Sí, poniendo en mudo los micrófonos, lo siento. No me avergüenzo del Evangelio, me pues es avergüenza el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y el último, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios Evangelio. para la salvación de todos los que creen. Sí, entonces hay un voluntario que puede decir todo esto, este versículo de su memoria, por favor. Romanos 1:16. Miguel Kiyupangui. Adelante. Muy buenas noches. No me avergüenzo del Evangelio, ya que es poder de Dios para todo el que cree. Los que creen. Sí, bien. Y excelente. Disculpe, hermano. No, gracias. Y Duverne, una persona más. Aquí le tengo, pastor. Sí, pastor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que me creen. No me, Perfecto. pastor, no me avergüence el Evangelio porque es poder de Dios para todos aquellos que creen, para salvación de todos aquellos. Excelente. Sí, excelente. Gracias por su participación en este juego de memorización. Una manera de captar la atención, una introducción a la historia esta noche, porque obviamente tenemos Pablo como un personaje principal de nuestra historia. Eso es un versículo de su carta a los romanos y siempre es lo que Pablo está haciendo, cumpliendo la gran comisión, compartiendo la palabra con otros, el evangelio con otros. Um, entonces, sí, es una buena introducción a la historia de esta noche. Pablo en Filipos, con otros también. Lucas, Timoteo, Silas están con Pablo en Filipos. Entonces, vamos a continuar a la segunda parte de las 4C. Contar, voy a contar la historia. Ustedes ya han escuchado en el video y también leído en sus Biblias. Tal vez fue la semana pasada, entonces es um, una buena oportunidad de leerlo otra vez antes de estudiar esta historia. Entonces, estamos en Filipos. Pueden ver um, en la pantalla la mapa que tenemos. Y es el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, empezaron en Antioquía. De ahí pasaron por Asia y Europa y regresaron a Jerusalén y terminaron en Antioquía de nuevo. Pero vamos a empezar con versículo 11 esta noche. Nos embarcamos, esto es Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente, proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo, salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas.
Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Continuamos. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero les metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos se escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor y a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al siguiente día, al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia,
judicial, ahora nos van a liberar en secreto. De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos le pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, la palabra de Dios para esta noche, esta historia de Pablo en, en Filipos. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de considerar para entender aún mejor esta historia de Hechos 16. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Rigoberto. Sí, profesor, los personajes que yo lo pude encontrar en esta historia, vemos a las mujeres, menciona a Lidia, a Dios el Padre, a Pablo, a Silas, la familia de Lidia, la muchacha de espíritu inmundo, los amos, Jesucristo, los magistrados, los romanos, el carcelero, los presos, la familia del carcelero, vemos ahí los alguaciles, los hermanos, y en el versículo 17, donde menciona nosotros, vemos que dice, ese nosotros es Timoteo y también nuestro hermano Lucas. Gracias, profesor. Bien, excelente. Muy bien. Entonces, estos son los personajes que tenemos en la historia. Hay varios. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos que tenemos? Le respondo, pastor, profesor. Sí, Isaías, adelante. Los objetos que yo encontré son mesa, foro, cadena, terremoto, cimientos, cárcel, puerta, espada, luz, pies, casa, herida. Pues hasta ahí. Sí, señor. Bien. Sí, tenemos las casas del carcelero, de Lidia, todas las cosas dentro del cárcel, celas, cepo. Bien. Bien, Entonces, cadena. cadena, excelente, sí. Sí, entonces, continuamos. Hemos hablado de personajes y objetos. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Miguel. Yo tengo, o sea, principalmente Filipo, pero pasaron por Troas, Ujú. Samotracia, Neapolis y Filipos de Macedonia, y una de las mujeres era Tiatara, o sea Ujú. que se nombra ahí, ¿no? Sí, excelente, Pero sí. centralmente Filipo. Sí, centralmente Filipo, excelente. Y varios lugares dentro de Filipo, el río, la cárcel, las Sí, casas, la la costa, paz. el río, la plaza. Sí, ujú, excelente. Pero sí, estamos en esta ciudad, la ciudad de Filipo. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Adelante, Duverne. Dice en la historia que aproximadamente 300 años antes. ¿Otra vez, Duverne? Comentan en la historia que aproximadamente 300 años de Cristo, o tengo la duda, 300 años después, no, 300 años antes de Cristo. Sí, estamos después de Cristo. Entonces, sí, obviamente Jesús
ascendió al cielo. Entonces, estamos después de Cristo. Tengo un Estamos, comentario para eso. sí, adelante, Miguel. Si yo tengo un comentario, ¿no? Acá se habla que es el segundo viaje misionero de Pablo en Filipo, ¿no? Y la primera vez que está preso. Después yo busqué, ¿no? Y él estuvo preso en Roma. En Roma estuvo en el año 67, después de Cristo, y 68. Y eso fue antes. Así que estamos entre 60 y 50, 60, 70 años después de la muerte de Cristo. Aproximadamente, Ujú, casi exacto. ujú, Muerte de Jesús. ujú. Sí, entonces para esta pregunta, solo tenemos que decir que es su segundo viaje misionero, el El segundo segundo viaje viaje misionero. misionero de Pablo. Esto es lo que sabemos. Pero sí, del contexto y de otros eventos también podríamos decir tal vez algunos 50 años después de Cristo, tal vez un poco más. Entonces, sí. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos en la historia? Rigoberto. Sí, profesor, los problemas diría, porque yo encontré algunos problemas, entre ellos, como un inconveniente, como un problema sería que no había sinagoga porque las mujeres, y Lidia que estaba ahí, estaban junto al río. Entonces, otro inconveniente que veo, otro problema, que había también una muchacha con espíritu inmundo, dice la Biblia. El otro inconveniente sería el rechazo del pueblo al evangelio que anunciaba el apóstol Pablo. Y otra que veo también fue un inconveniente, el que fueron ellos encarcelados. También vemos que el otro inconveniente, problema, que el carcelero se quería matar. Y vemos también que había falta de conocimiento de la palabra de Dios también ahí, porque aunque Lidia dice que estaba adorando a Dios, pero le faltaba tener ese conocimiento. Entonces, esos problemas fue lo que yo pude encontrar. Gracias, profesor. Ujú. Sí, excelente, Rigoberto. Sí, hay varios problemas en la historia, por supuesto. Excelente. Pastor, Am, pastor. sí, También quería aportarle, Isaías. pastor. También quería aportarle algo, pastor. Aquí dice Sí. en el versículo 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y dice el versículo 22 y 23, escuche. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Eso ahí es lo que yo veo como que el problema que había era que la joven que practicaba adivinación, ella perdió todo o sea, había dejado de ganar su dinero para sus amos. Entonces veo que ese es un problema. Y otro problema es cuando yo veo que el apóstol Pablo y Silas los llevan a la cárcel por haber hecho libre a esta mujer. Entonces, los dos problemas que veo es de la mujer, porque perdió sus utilidades, sus ganancias, y el de Pablo y Silas que van a la cárcel. Ujú. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos también Edgardo con la mano levantada. Sí, un aporte que quería hacer. Para mí,
el problema comienza al encontrarse con esta chica con el espíritu de adivinación, que es la que a causa de esto Pablo se molesta y reprende al espíritu inmundo. Y de ahí, bueno, vienen todos los problemas que ellos tienen ahí, que son Sí. azotados, presos, y bueno, de ahí Ujú. comienza todo el Sí, enrollo del tema. sí. Gracias. Muy bien. ¿Y algo más, tú, Verne? Sí, pastor, yo también pues comparto como dicen los hermanos, pero pues también, bueno, sí, el rechazo al evangelio, Ujú. cuando pues llegó Pablo pues a hablar de la palabra de Dios. También vemos el problema que Satanás era como el que estaba gobernando allá, como que era el que no como el que era, es el que movía ya como las fichas del ajedrez, era el que hacía todo, todo estaba gobernado por Satanás en ese lugar. Había persecución y prohibición de la obra de Dios. Entonces Sí, encarcelados también, porque pues también estuvieron encarcelados los que llevaban la palabra de Dios, que era Pablo, Silas y las demás personas con ellos. Entonces gracias, ahí tú, están los Verne. problemas. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar con la última pregunta entonces de considerar. Y también gracias por los comentarios en el chat, hablando de la persecución. Am, sí, el evangelio causa estragos, cambia corazones, costumbres. Muy bien. Entonces, gracias por la participación con esta pregunta. Vamos a hablar rápidamente de las soluciones porque quiero pasar más tiempo con las preguntas de consolidar el pecado y el amor de Dios. Entonces, pero para resumir estos problemas y las soluciones, hay alguien que puede compartir con nosotros algunas de las soluciones, por lo menos. Amén, amén, pastor, profesor, Dios le bendiga a todos. Edwin, buenas noches. Estamos aquí de regreso, gloria al Señor. La solución es positiva porque la solución, vemos aquí el encuentro con Lidia, sí, verdaderamente que por causa de la persecución a la palabra, al Pablo y el hermano reprender este demonio, pues se levanta una turba en contra de ellos. Entonces, mediante a la turba, a la persecución, sí es verdad, ellos tuvieron un sufrimiento porque fueron agolpeados, fueron encerrados, pero por causa de esta persecución y este levantamiento, podemos ver cómo se manifiesta el poder de Dios en esta cárcel y el preso y el carcelero cuando ve la situación y se da cuenta de que estos hombres no son hombres ordinarios, sino que son hombres que portan un poder sobrenatural, le dice, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, hay una conclusión positiva. Entonces luego llegan a la casa de Lidia, en donde fuimos presos, pero el mismo Señor nos suelta. O sea, lo consuelan, le dan palabra de fortalecimiento. ¿Para qué? Para que no desmayen en cuanto a la fe, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos en medio de las persecuciones, en medio de los levantamientos, que todo eso va a acontecer en nuestra fe, porque recuerden que estamos predicando algo que confronta, y eso fue lo que pasó allí en aquel lugar. Esta gente llegaron predicando algo que ellos no conocían y lo confrontaba ahí a todo ello, pero al final podemos ver una conclusión gloriosa, hermano. Dios le bendiga. Amén. Edwin, gracias. Bien. Pastor, Y un comentario más de Walter. No, así rápido, creo que el hermano ya lo dijo todo, pero solo quiero recalcar que Pablo fue liberado, pero no por los magistrados, sino por una obra de Dios. Y la segunda es que el carcelero aceptó, creyó, porque él era uno de ellos que no creía. Él fue salvo, él y su familia.
O sea, sí se solucionó el problema y si el carcelero se salvó y su familia, por consiguiente considero que los demás hicieron lo mismo, únicamente. Ujú. Pastor, Sí, Isaías. le aporto algo, pastor. Algo que yo noto es que, un ejemplo, el apóstol Pablo, es lógico, va a la cárcel por predicar el evangelio, por anunciar el evangelio. Es llevado a la cárcel, él y Silas, pero yo veo que se soluciona el problema y me parece, o sea, me llama mucho la atención. Es que dice la palabra que ellos estaban en la alabanza y oración, estaban alabando y orando. Y eso yo creo que eso es algo muy positivo y de parte del Señor, la respuesta de parte del Señor, porque ellos estaban alabando y glorificando el nombre del Señor y orando. Entonces eso como que es lo que le ayuda a tener la libertad al apóstol Pablo y a Sila de la cárcel. Es lo que yo también noto ahí en cuanto a la solución. Eso es, pastor. ¿Puedo opinar Gracias, algo, Isaías. profesor? Miguel, adelante. También veo que tuvo miedo porque al estar orando, al estar alabando y cantando, el Señor los escuchó y hubo un terremoto. Se abrieron todas las puertas. Ujú. Entonces se soltaron todo. Y el guardia tuvo miedo, tuvo Sí, temor. Entonces veo ahí la solución del problema cuando el guarda lo lleva a la casa, tiene misericordia de ellos, le cura las heridas y toda la casa de él fue salva. sí. Gracias, Miguel. Un punto muy importante, profesor. Un punto. Tienen que enseñarme. Yo no sé levantar la manito y yo quiero hacerlo así. Yo quiero levantar la mano también. Un punto muy importante que el guardia cuando ve la manifestación se postra a los pies de Pablo, hermano. Aquí, mira, dice el versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. O sea, ese hombre se humilló de una vez, varón. Un arrepentimiento, míreme ese hombre, terrible. Si yo hubiese estado ahí, hasta yo me arrepiento. Gracias, Edwin. Sí, sí, un buen punto. Excelente. Y Duverne, un comentario más. Sí, pastor, bueno, lo que yo puedo ver es que como el enfoque del pasaje, para mi concepto, sí. Pues dice que Pablo y Silas, ellos iban con un propósito. Dios los envió con un propósito, pero hay algo en ellos, que ellos tenían fe y tenían el valor. Ellos pusieron su fe y pusieron su valor para llegar y predicar, llevar el evangelio, la palabra de Dios hasta allá. Y yo creo que este enfoque viene en nosotros, que eh, a veces nos llamamos, no, nos llamamos ser cristianos, pero entonces cuando perdemos ese valor y esa confianza como por miedo, cuando hay adversidad y persecución por causa del evangelio, entonces ya nosotros no participamos, sino que nos alejamos. Entonces yo veo más o menos como el enfoque que va por ahí. No Ujú. sé, pastor, me perdona si estoy equivocado. Siga, No, pastor. gracias. Sí, sí, excelente, sí. Y sí, es un buen punto para compartir ahora y también podemos hablar más de estas aplicaciones en la parte de que pediré que Dios sobre mí. Pero sí, excelente, buen punto. Gracias, Duverne. Vamos a continuar entonces con la parte de consolidar. Con 4 preguntas aplicamos esta historia a nuestros corazones, a nuestras vidas. Empezamos con el punto principal de la historia. Yo tengo una respuesta aquí. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el Evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero, y sus familias a la fe en Jesucristo. El punto principal de la historia. Siempre Dios está obrando en la gente para, sí, compartir el Evangelio con todas partes. Entonces, sí, es una.
algo increíble que podemos ver en esta historia en Filipos. Ahora continuamos con el pecado entonces. El pecado que vemos en esta historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Edgardo. Bueno, un pecado gravísimo que se ve en esta historia es cuando el carcelero se da cuenta de que estaba en un problema, en un gran aprieto en su trabajo, cuando estaban las puertas de las celdas abiertas, se quiso quitar la vida. Es un gran pecado, Sí. un gravísimo pecado, imperdonable. Ese es el aporte que tengo. Gracias, Edgardo. Pastor. Isaías, adelante. Pastor, yo también veo que el pecado que hay ahí es un espíritu de adivinación en la mujer. También noto que hay incredulidad y el carcelero, pues espíritu de muerte. Gracias, Isaías. Bien. Muy bien. ¿Duvernay? Sí, pastor, el rechazo al evangelio por parte de los romanos. Sí, bien. Excelente. Y sí, parece también que hay un amor hacia el dinero de los amos de la muchacha también, el amor al dinero en momentos de nuestras vidas también, tal vez. Excelente, gracias por las aportaciones. Continuamos entonces con el amor. El amor. Y gracias también por los comentarios en el chat que tenemos aquí Alfonso, Víctor y José María. Excelente, gracias por los comentarios. Entonces, el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Rigoberto. Gracias, profesor. Los versos que yo pude ver en las cuales yo veo el amor de Dios hacia mí, hacia cada uno de nosotros, vemos como en el versículo 14, Dios en su misericordia le abre el entendimiento. Vemos a Lidia y presta atención a la palabra que estaba predicando Pablo, y eso lo llevó a arrepentirse y a convertirse al evangelio, a Lidia con toda su familia. Entonces vemos que ahí muestra su amor para conmigo también. Y en el versículo 18 también yo veo que Dios a través de Pablo liberta a esta joven, aunque estaba con espíritu inmundo, pero Dios en su misericordia, pues usando a Pablo para que le liberte, y esta joven queda libre del espíritu inmundo. Entonces yo veo el amor de Dios también hacia mí, porque yo también estaba perdido en el pecado y Él también me libertó, mi Señor Jesús. En el 27 veo también que Dios eh, impide que el carcelero se suicide o se mate o se quite la vida. Vemos que desde el fondo Pablo alcanza a ver que se iba a quitar la vida y levanta la voz y dice: no te hagas daño, todos estamos acá adentro. En el 31 veo cómo Dios envió a su hijo para salvarme. Cuando dice, el carcelero pregunta: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se salvó la casa. Lo mismo que Dios hizo también conmigo, me salvó mi vida y mi familia. Y en el 39 pude ver el amor de Dios también, cuando Dios pues tocando el corazón de la gente, envía que lo saquen y liberten a Pablo, y Pablo queda libre de la cárcel. Gracias, profesor. Gracias, Rigoberto. Excelente, una respuesta completa hablando del amor de Dios. Excelente. No, sí, adelante, Omar. No hemos escuchado de usted. Estaba quieto. Yo veo aquí en la historia de que Pablo y Silas no pierden de vista a Lidia. Vemos en el 40, de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos,
y los animaron y después se fueron. Entonces veo yo el amor de Dios es como cuando uno no pierde de vista a alguien, ¿verdad? Para llevárselo para la iglesia. Esto no perdieron de vista a esta mujer, ¿verdad? Fueron, dice, y la animaron. Gracias, Omar. Excelente. Muy bien. Edgardo. Bueno, yo veo el amor de Dios en el versículo 32, que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está el amor en la palabra de Dios, ¿sí? Porque de esa manera uno tiene salvación. Y en el versículo 33, que dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Ahí el amor demostró entre Pablo y Silas, estamos hablando del carcelero, ¿no? Que les lavó las heridas que ellos tenían. Nada más. Sí, el poder del evangelio. Sí, excelente. Y tenemos Isaías, adelante. Sí, pastor, yo también veo que el amor de Dios lo veo en el versículo, del versículo 16 al 18, donde veo que, bueno, el Señor dice en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo noto aquí es que el amor de Cristo nuestro Señor se dio para toda la humanidad, para todo ser humano, sin excepción. Entonces, ahí vemos el Señor que Dios no se niega en su amor, no se negó para esta mujer que había estado, que había sido, estaba en pecado de adivinación. El amor del Señor no se negó para con ella en hacerla libre. También veo cuando el carcelero que había decidido de pronto allá en el versículo del 27 al 33, donde veo el carcelero también tenía la intención de haberse suicidado, matado. Entonces veo también cómo Dios aparece en su infinito amor y en su misericordia a través del apóstol Pablo para ayudarle y traerle también a la libertad. Y que el Señor a través del carcelero se convierte él y la familia. Entonces veo el amor del Señor ahí en esa parte, pastor. Gracias, Isaías. Bien. Miguel. Profesor. Sí, yo veo el amor de Dios también en el 25. Pablo y Silas encarcelados, atados y cantando himno y adorando a Dios. O sea, veo ahí también el amor en el 25 para mí. Sí, Dios La siempre situación de está. ellos sufriendo y ellos amando al Señor. Profesor, Bien. Sí, Edwin. el versículo 13 es también clave, porque aquí, cuando ellos salen de la sinagoga, ¿verdad? Ellos bajan al río y ahí es que se encuentran con todas estas mujeres que están lavando y en sus quehaceres. Es un lugar de oración, pero también en donde ellos le hablaron de la palabra, o sea, le hablaron del amor de Dios, del amor perdonador y salvador a esta mujer. Y ahí es donde donde ellos, diría yo, conocieron a Lidia. Gracias, Edwin. Sí. Sí, estas mujeres cerca del río. Sí. Excelente. Y Víctor, adelante. Sí, buenas noches, espero me pueden escuchar bien. También yo lo veo en el versículo 40, cuando ellos regresan a contar la historia. Y creo que como cristianos nos gozamos cuando los hermanos regresan y nos cuentan lo que el Señor está haciendo con la gente que recibe el Evangelio. Y supongo que sí contaron lo de la la chica que tenía el espíritu de adivinación, también lo que sucedió en casa de Lidia,
lo que había sucedido, como que hicieron un recuento y todas esas historias que nos motivan para ser testigos y llevar el evangelio a todos lados, nos permite disfrutar junto con ellos, ¿no? Aunque sea eh, escuchándolos, gozándonos con esos testimonios de cómo el Señor está orando, ¿no? Gracias, Víctor. Muy bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer es continuar a la última pregunta de consolidar. Me gustaría ir a la segunda parte de nuestra lección. Entonces, vamos a tener dos comentarios nomás sobre esta pregunta y después continuamos con la segunda parte de la lección. Entonces, veo un micrófono abierto. No sé, Omar, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta que Pere querido sobre mí? Eh, Creo que más que todo es el amor, y amar al prójimo, porque a mí me gusta tanto esta palabra, este capítulo que Pablo decía, dice, donde radica todo, ¿verdad? Lo que ellos les aconteció, dije, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. En ellos andaba un tsunamis, en ellos andaba un poder sobrenatural, ¿verdad? Entonces creo que si nosotros nos agarramos de esta palabra, vamos a ser diferentes. Excelente, Omar. Gracias. Bien, veo en el chat también tener la fe de Pablo para predicar el evangelio. Excelente. Que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra poderosa. Bien. ¿Un comentario más? La fe, el amor, Bien. y tener la fuerza que tenían ellos, ¿no? Ujú. La convicción. Muy bien. Sí, entonces, sí, gracias por las respuestas. Vamos a continuar con la segunda parte y sí, entonces un momento cambiando la pantalla aquí. Entonces sí, estamos aquí en la segunda parte. El segundo objetivo, hemos hablado de Hechos 16, este estudio de Hechos 16 con las 4C. Ahora continuamos con algunas preguntas del proyecto final, explicando cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otras en la obra del Evangelio. Voy a compartir entonces con ustedes algunos comentarios sobre esta pregunta y después voy a recibir algunos de sus comentarios sobre las ideas presentadas. Entonces, explique cómo Pablo capacitaba a otras personas y en tu respuesta nombre a por lo menos 4 personas con quien Pablo trabajaba. Entonces, estamos pensando en sus compañeros, pero también en general en las ciudades y todo. ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Um, lo que tengo aquí en la pantalla para empezar um, esta parte de la lección es que Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio. Ah, Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación por fe. Estaba compartiendo este mensaje a todos en las sinagogas, Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por supuesto, podemos ver este mensaje en las cartas a las iglesias, a Timoteo. Entonces, sí, esto fue el mensaje básico
el mensaje básico del Evangelio que estaba compartiendo con otros. Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Entonces, no solo compartió la palabra una vez, regresó para fortalecer a estas iglesias. También estaba enviando cartas a las iglesias para ayudarles, apoyarles. Y él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. Podemos ver esto en Hechos 16. Ah, está en Filipos con Lucas, Silas y Timoteo. En sus otros viajes también. Pablo estaba viajando con Bernabé, con Juan Marcos. Juan, Entonces, sí, tenemos esos ejemplos de Pablo trabajando en equipo y solo podemos imaginar cómo los miembros de los equipos misioneros se animaron unos a otros y se enseñaron unos a otros. Es como un seminario personal, estos viajes, cuando están viajando juntos por meses y sí, increíble. Entonces, sí, el último punto aquí en esta pantalla es Pablo envió a estas personas no solo para comenzar nuevas misiones, sino especialmente para capacitar a las que habían sido fundadas. Dejó líderes en ciudades para capacitar a otros. Ah, tenemos el ejemplo en Filipos también. Lucas y Timoteo quedaron en Filipos y Pablo y Silas continuaron con el viaje. Entonces, tenemos este ejemplo también. Otras personas están ayudando en este trabajo. Uno de estas personas es Timoteo, no vamos a hablar mucho de él. Es uno de las personas en este viaje, el segundo viaje misionero de Pablo. Tenemos dos cartas en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo a Timoteo, ayudando a Timoteo en su trabajo de compartir la palabra con otras personas. Sabemos que Timoteo también tenía una madre, una abuela que eran creyentes sinceros y él había conocido las escrituras desde su niñez. Pero sí, es otra persona trabajando en equipo con Pablo en esta iglesia del primer siglo. Y para terminar esta pregunta, ya mencioné que estaba escribiendo cartas. A través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día. Y el otro punto es que Pablo estableció iglesias indígenas. Es decir, una iglesia indígena es una iglesia que es capaz de sostenerse por su propio pie. Se administra a sí misma, se sostiene a sí misma económicamente, se disciplina a sí misma, lleva a cabo su propia evangelización. Entonces, el propósito de Pablo no fue simplemente el de convertir a individuales, sino establecer iglesias independientes, de las cuales el evangelio irradiaría a las áreas a su alrededor. Entonces, no quedó demasiado tiempo en un lugar,
pero capacitaba a líderes, ayudaba a personas ahí para llevar la palabra a otras personas. Comentarios de esta parte. No tenemos mucho tiempo y hay otras preguntas en el siguiente diapositiva, pero sí, ¿cuáles son sus comentarios de Pablo? Esto es una pregunta del proyecto final. Entonces, ¿cómo Pablo capacitaba a otros? ¿Qué piensan ustedes? Víctor. Y pues, algo que veo yo es que, al igual que nuestro Señor nos enseña el discipulado andando, ¿no? Pablo caminaba con ellos, con la gente que estaba cerca, y les enseñaban juntos a los nuevos creyentes, tanto en comportamiento como en palabra, en oración y en alabanza, ¿no? Creo que el método que utilizaba, incluso en la cárcel, ¿no? Que tenemos testimonio de que Onésimo fue alcanzado ahí y envía a Filemón una carta y yo me pongo con él y con, ay, se me fue el nombre del otro hermano, pero y dejan este testimonio, sigan lo iglesia, ¿no? En donde quiera que estén. Gracias, Víctor. Veo en el chat también. En el chat tenemos el comentario de Alfonso. Nosotros debemos capacitarnos para capacitar a otros. Sí, Academia de Cristo busca mostrar la vida de Pablo como ejemplo para crecer y no darnos por vencidos. Bien, gracias por los comentarios. Excelente. Omar. Profesor, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Bueno, nosotros somos sus discípulos en este momento, ¿verdad? Estamos siendo enseñados para nosotros poder enseñar. Yo creo que preparar a alguien es discipularlo, enseñarle la Biblia, enseñarle, ¿verdad? Lo que es la escritura y nosotros como iglesia, como ministerio, tenemos una preparación, ¿verdad? Vemos nosotros que hay muchos fracasos, incluso en pastores, en líderes, que no están bien enseñados para tomar las riendas de un grupo de crecimiento. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Lo que Pablo les enseñaba, como decía usted poco, que él no solo enseñaba discipulados, sino que él fundaba iglesias. Entonces, preparar a alguien, así como a mí me llena de gozo prepararme, ¿verdad? Ya el Señor pues los tiene en un nivel ya alto, pero necesitamos ser enseñados porque recordar que tenemos gente en las iglesias con bastante sabiduría y si nosotros vamos a ser preparados, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos porque creo que todos los que estamos aquí conectados estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? De poder aprender de la palabra del Señor. Y más que todo, yo le doy gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar, que usted nos ha enseñado. He aprendido mucho, mucho he aprendido de que todo, quizás todo no se nos va a quedar, pero lo que nosotros hemos agarrado nos va a servir para poder discipular. Gracias, Omar. Muy bien. Pastor, Adelante, Isaías, y yo después también, Francisco. yo también puedo explicar, pastor, que el apóstol Pablo capacitaba, por lo menos lo que yo alcanzo a conocer al apóstol, a Timoteo, a Filemón, a Tito, y les instruía el manejo, cómo podían ellos obrar, cómo obrar, cómo podían ellos trabajar o obrar en la obra donde ellos los habían establecido, donde el apóstol Pablo los había establecido a ellos. Les daba instrucciones a ellos. Entonces me parece que eso es muy importante. De igual forma es lo que están haciendo ustedes allá a través de esta institución, Academia Cristo, que ustedes también nos están preparándonos a nosotros, nos están instruyendo
el camino del Señor para nosotros poder ejercer el ministerio que se nos ha dado. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a ver en el apóstol Pablo y lo veo también en la Academia Cristo. Damos gracias al Señor por eso, pastor, profesor, eso era lo que quería aportar. Sarais, muchas gracias. Gracias por estos comentarios. Francisco. Buenas noches a todos. La verdad que este estudio que estamos recibiendo a mí me está capacitando para poder enseñar. Hemos salido también a evangelizar con mi esposa, pero este estudio me ha capacitado más para poder dar bien la enseñanza y cómo atraer a las personas y cómo llevar la palabra para que su corazón sea quebrantado, porque sinceramente a veces nosotros evangelizamos erróneamente y más bien ofendemos, pero este estudio sí me está ayudando bastante y yo le agradezco mucho, profesor. Aleluya. Gracias, Francisco. Gracias por estas palabras. ¿Duverne también? Sí, pastor. Sí, prácticamente lo mismo que dicen los hermanos, los apoyo en sus comentarios, excelente, los felicito a todos, estamos bien. Dice, pues yo pienso sí lo mismo, la Iglesia Academia Cristo, pues sí, es tener personal idóneo, capacitado, preparado para capacitar y enseñar las buenas nuevas a todo el mundo y para que pues las personas que estamos capacitadas también demos las nuevas nuevas a otras personas, para que llegue al alcance de todos, perdón. Sí. Hasta ahí. Gracias, Duverne. Bien. Amén, profesor. Quiero decir algo cortito. Sí, Edwin. Usted sabe, hermano, profesor, pastor, que Dios bendiga el Instituto Academia Cristo, porque así como el apóstol Pablo insistía, por ejemplo, cuando él repetía una carta a los Corintios, los de Tesalónica, el mismo Timoteo, o sea, él tiene esa dedicación. Si él entendía que había un problema, él le dedicaba ese tiempo a ese problema, a resolverlo, a motivarlo para que ese amor, porque para uno tener una dedicación a algo hay que tener ese amor. Yo recuerdo que yo entro aquí a Academia Cristo y ustedes le mandan a uno el mensajito y ese mensajito motivador, eso hace como que se despierte ese interés. Y yo dije, gloria a Dios, me está Dios abriendo esta puerta. Oye, ¿cómo lo veo? Digo, me está Dios abriendo esta puerta para que yo complete el instituto, que siempre lo comienzo y nunca lo termino. Digo, bueno, pues ahora lo voy a terminar. Gloria al Señor. Pero ¿por qué eso pasa? ¿Por qué se despierta el interés en mí? Porque ustedes me mandan el mensajito para motivarme, el mensaje motivador. Yo digo mensajito no es minimizando, sino es como poniéndole como ese amor, ese toque de amor que tiene la academia, y espero que no solamente el grupo que estamos, sino que después que nosotros salgamos, venga otro más grande y que Dios nos ayude a siempre tenerlo en oración al grupo de Academia Cristo, que yo sé que tienen un buen trabajo, porque mira, ahorita yo meditaba y yo decía, Dios mío, pero el profesor da la clase en la mañana y también en la noche. Yo dije, pero gloria a Dios por la dedicación, varón, que Dios te bendiga, varón, que Dios te retribuya ese trabajo y ese esfuerzo que tú estás haciendo por capacitar en el mundo entero, varón, porque ¿de cuántos países vemos aquí? Son varios países. Y ya tú sabes, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Sí, gracias, Edwin. Sí, es una bendición tener esta oportunidad de estudiar junto con ustedes. Sí, es un placer. Y sí, gracias por los comentarios, Edwin. Muy bien. Miguel, ¿un comentario más o no? Sí,
Yo veía a Pablo, ¿no? Que él estaba preso y estaba escribiendo cartas a, a Felipe o a Timoteo. Él usaba a cualquier minuto de su vida, ¿no? Estando en una situación preso y él estaba escribiendo. Y pues, no solamente para ese entonces, se quedó para toda la humanidad para siempre los mensajes de Ujú. Pablo. Bien. Ujú. Bueno, yo quiero eso en mi vida. Gracias, Miguel. Muy bien. Excelente. Gracias por los comentarios. Gracias a todos. Entonces, para terminar la lección esta noche, la pregunta del proyecto final es tres partes, A, B y C. B y C son, ¿por qué es tan importante capacitar a otras personas para participar en la obra del Evangelio? Y cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo. Hemos hablado un poco de estas cosas en la reunión esta noche. Am, Sabemos que Pablo estaba haciendo esto, capacitando a otros para participar en la obra del Evangelio, pero ¿por qué es tan importante en nuestras vidas también? Pues tenemos la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y una persona no puede hacer todo esto. Tenemos que trabajar en equipo para llevar la palabra a todas las naciones, a toda la gente. Entonces, por eso es tan importante. La iglesia no es un pastor o un solo pastor o un edificio. La iglesia es creyentes compartiendo la palabra con otras personas. Y esto es lo que tenemos, la gran comisión, el mandato de Dios de hacer discípulos en todas partes. Por eso el trabajo es mucho. Tenemos que trabajar en equipo para hacer este trabajo. Profesor, Moisés preparó a Josué y el trabajo no era de un solo hombre y Gesto le dijo que si él seguía trabajando solo iba a desmayar y todo el pueblo iba a perecer, que buscara hombres idóneos y lo pusiera por jefe de grupos de 10, de 100, de 500, de 1000 y de esa manera pues las cosas más fuertes las llevaran a él y no estuviera él juzgando al pueblo solo porque iba a perecer él y todo el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés que quisiera que cogiera el consejo de Gesto, su suegro, y así lo hizo, porque es que la obra no es de un solo hombre, la obra es de todo, y el Señor lo mandó a ser discípulos, a capacitar para que haya siempre una generación de relevo y así se siga proyectando la gran comisión. Gracias, Jesús. Bien, Hacer discípulos y bautizar, ¿no? sí. Ujú. Estamos capacitados para bautizar los de Academia Cristo, yo estudio, la primera vez que estudio. Y estábamos hablando con mi esposa, ¿no? Y yo decía, bueno, yo voy a poner a discipular a gente y los voy a bautizar, dije, pero mi esposa me decía, tenés que prepararte más. Así que no estuvimos una contienda pequeña, ¿no? Pero yo creo que Cristo estando con nosotros, podemos hacer un montón de cosas. Ujú. Claro que sí. Y con el Espíritu Santo. Ujú. Y Sí, le dije, Dios es el que me manda, Cristo me manda. Así sí, me metan preso, así me agarren a los golpes, así me salga un endemoniado y me corra, no sé. ujú. Pero si Cristo está, Él es el que me manda. Sí. Y sí, es un mandato para todos los creyentes de ir bautizando a otros, y en otros cursos hablando más del bautismo y todo, típicamente en iglesias es más organizado porque hay un pastor y todo, pero es un Sí. mandato para todos los creyentes para hacer este trabajo y sí, es una bendición. Y también
iba a decir, voy a terminar esta noche con esta pregunta y vamos a terminarnos rápidamente porque ya estamos pasado de la hora, pero podemos continuar la conversación en el grupo de participación también. Si ustedes quieren preguntar algo o comentar algo, podemos continuar hablando ahí. Entonces, sí, ¿cómo intenta Academia Cristo a seguir este ejemplo de Pablo al entrenar a otros? Es nuestro propósito. Tenemos este privilegio tenemos el Evangelio junto con Pablo y fue el Espíritu Santo quien convirtió a Pablo, lo llamó, lo dirigió, lo animó y el mismo Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo lo mismo por nosotros. Entonces, Pablo consideró su más grande tesoro el Evangelio y su mensaje de salvación por fe en Jesucristo y en su muerte, su resurrección, y tenemos el mismo Evangelio y título de testigos de la gracia de Dios. Y nosotros, junto con Pablo, nunca dejamos de maravillarnos del Evangelio y de encontrar gozo y satisfacción en nuestro llamado como embajadores de Cristo. Y sí, nuestro propósito es capacitación, crecer en la palabra, capacitar a la capacitación para cumplir la gran comisión y llevar la palabra a otros. Entonces, por eso tenemos los estudios de la 4C, una manera de compartir la palabra con otras personas. Tenemos este curso de la Iglesia Cristiana, donde estudiamos cómo empezó la iglesia en el primer siglo y cómo podemos trabajar en equipo para compartir la palabra con otros. Entonces, sí, es nuestro deseo también cumplir la gran comisión, hacer esta capacitación. Lo que hizo Dios en nuestra vida, Sí. el cambio, ser testigo. Exactamente. Entonces, gracias a todos por su participación esta noche. Es una bendición estudiar la palabra con ustedes, escuchar a ustedes sobre las oportunidades de compartir la palabra con otras personas, su deseo de aprender más de la palabra y luego compartir más con otras personas. Es una bendición para mí tener esta oportunidad de estos cursos y estudiar la palabra con ustedes. Eso es todo entonces para esta noche. Tenemos las preguntas del proyecto final, cómo Pablo capacitaba a otras personas, por qué es tan muy importante hacerlo, cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo también. Entonces, para terminar, la tarea para la próxima clase, la última lección es el miércoles y vamos a ver el video de la lección 8, dar un vistazo a Hechos 23 a 28 y la historia para la próxima clase es Hechos 28, 16 a 31. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermano, a ustedes todos, de verdad. Dios le bendiga Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Sí, Amén, es amén. una bendición. Bendiciones Bendiciones. para todos, que tengan buenas Amén. noches. Pasen buenas Gracias, noches. Dios les profesor. Que bendiga. tengan Muy buena bien. noche. Dios le Bendecida bendiga, noche Dios para le todos, bendiga a hermanos. Un todos, abrazo. hermanos. Buenas noches. Bendiciones, criatura. Trabajando en el amor de Cristo. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Chao.
Bendiciones para todos. Dios los bendiga y buen provecho para todos. Bendiciones para todos, bendiciones. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Miguel. Hasta luego. Gracias, profe.